Su increíble y apasionada historia de amor se ha hablado durante años en todo el mundo. La legendaria actriz Rita Hayworth y el hijo del líder islámico príncipe Ali Khan fueron los representantes más brillantes de su generación. Millones de espectadores adoraban la belleza y el talento de ella, y él estaba considerado el principal playboy de la época y fue un gran político. ¿Por qué Rita no quería casarse con él? ¿Y qué secreto guardó toda su vida y solo se lo contó a su hija antes de morir? No olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Empezamos. El verdadero nombre de esta estrella de Hollywood es Margarita Cansino. Nació en 1918 en Brooklyn en el seno de la familia de un inmigrante español, bailarín profesional, que resultó ser un auténtico canalla. A los 10 años violó a su hija y la obligó a bailar a dúo con él. Rita bailó y se acostó con su padre durante varios años. Luego decidió convertir a su hija en una estrella de cine. Cuando Rita tenía 17 años, un representante de la compañía cinematográfica 20th Century Fox se fijó en ella, pero solo tuvo que participar como bailarina de apoyo en el fondo. La gran oportunidad de Rita llegó a los 19 años, cuando se convirtió en la esposa del escandaloso productor Eddie Hudson. Este invirtió mucho dinero en su imagen y la convenció para que adoptara el apellido de su madre, Hayworth. Rita empezó a rodar en papeles protagonistas. Rápidamente se hizo popular, se ganó el título de diosa de Hollywood y rompió el corazón de muchos hombres. En 1942, Rita se divorció de Hudson. Esto sucedió después de que él intentara obligarla a acostarse con el jefe de la compañía cinematográfica Columbia Pictures. Pero ella se negó. Un año más tarde, Rita se casó con el director de cine Orson Welles. Su nuevo marido no tardó en darse cuenta de la verdadera naturaleza de Rita. En su opinión, ella no correspondía a la imagen de diosa del amor que tenía en la pantalla. Dulce y tímida, se enamoró desesperadamente de él, creyendo que por fin podría ser feliz. Prefirió llevar una vida no pública y fue fiel a su marido. Pero este hombre también le trajo mucho sufrimiento. Cuando estaba embarazada de su hija, empezó a engañarla. Y Rita volvió a encontrarse sola e infeliz. Su matrimonio estaba al borde del divorcio. En aquel momento, ella no sabía que muy pronto le esperarían altibajos aún mayores. Para entonces, Rita Hayworth había conseguido protagonizar 67 películas. Su popularidad era tan fenomenal que puede compararse con la de Marilyn Monroe. Muchos siguen considerando a la actriz un estandarte de belleza. La cima de la fama de Rita llegó con la película de culto, Hilda. Los hombres estaban dispuestos a todo para que esta brillante dama les honrara al menos con una mirada. Uno de estos hombres era el principal playboy de la época, el príncipe pakistaní Ali Salman Aga Khan. Era increíblemente rico debido a su alto origen y lo tomaba todo de la vida. Además de su pasión por las mujeres, a Ali Khan le gustaban las carreras, pilotar aviones, cazar y viajar. En ese momento Ali estaba casado. Y su esposa era una mujer no ordinaria, Joan Guinness. Un nombre familiar, ¿verdad? En 1936, Ali Khan se la robó a Thomas Guinness, miembro del Parlamento británico y propietario de la famosa marca de cerveza. Este acto confirmó su reputación de playboy mundial, pero le granjeó un montón de poderosos enemigos. El estilo de vida del príncipe Ali no agradó a su padre, el sultán Aga Khan III de Pakistán. Consideraba frívolo a su hijo e incluso le privó del trono. En contra de tradiciones centenarias, el monarca no legó el trono a su hijo, sino a su nieto Karim. Sin embargo, Ali Khan no se disgustó en absoluto. Estaba bastante satisfecho con el destino de un aficionado de entretenimiento y tentador de mujeres. Cuando vio a la bella Rita en la pantalla, decidió inmediatamente conquistarla. No veía obstáculos en el camino hacia su objetivo, a pesar de que Rita también estaba casada, aunque en proceso de divorcio. El príncipe siempre ha creído que nada es imposible para él. Tras enamorarse de la diosa de Hollywood, estaba decidido a que solo le perteneciera a él. Al enterarse de que la actriz se había ido a descansar a la Riviera Francesa, Ali Khan, como por casualidad, se encontraba cerca. En uno de los actos sociales consiguió conocer a la chica. Entonces puso en acción su encanto y su rica experiencia de mujeriego. Sin embargo, los esfuerzos especiales de Eli no requirió. Rita Hayworth sintió inmediatamente simpatía por su nuevo conocido y desde el primer encuentro con placer pasó días y noches con él. Cuando el príncipe voló brevemente a Irlanda,
El mensajero todos los días trajo a Rita enormes ramos de flores. Y una vez que el príncipe incluso establecer una reunión accidental Rita con un adivino que predijo la actriz la novela más vívida de su vida. De hecho, resultó ser así. Ni antes ni después en la vida de Rita no era tan apasionada y romántica relación. Ali Khan estaba enamorado y decidido a convertir a Rita en su legítima esposa. Incluso presentó a la actriz a sus amigos influyentes, pero por alguna razón Rita no les gustaba. Se negaban a relacionarse con ella. Cuando ella se acercaba a ellos, empezaban a hablar entre ellos a propósito en francés, idioma que ella desconocía. Pero durante un viaje a casa de los parientes de Rita en Madrid, Ali Khan quedó completamente fascinado por lo natural y bella que era la actriz en su sociedad habitual. El baile de Rita con su propio abuelo acabó por conquistarle. Tras este viaje, el príncipe hizo una proposición de matrimonio a la actriz, pero recibió una firme negativa. Rita regresó a Estados Unidos en casa de su excónyuge, donde vivía con su hija Rebecca. Pero Ali Khan no pensaba abandonar sus planes. Se trasladó a Hollywood y alquiló una casa justo enfrente de la de Rita. Los amantes siguieron viéndose y pronto casi todo el mundo supo de su relación. La gente de su entorno condenó abiertamente estas relaciones, y en dirección al príncipe incluso sonaron declaraciones abiertamente racistas. El padre del príncipe, el sultán Aga Khan, exigió a su hijo que renunciara a la relación con la actriz, pero resultó que para entonces Rita ya esperaba un hijo del príncipe. El sultán no tuvo más remedio que dar su consentimiento al matrimonio. La actriz aceptó ser la esposa del príncipe Ali. En aquella época, una mujer que daba a luz sin marido no era muy bien tratada. Lo más probable es que en la decisión de Rita influyera el miedo a ser rechazada por la sociedad. Antes de la boda, el príncipe tuvo que divorciarse de su segunda esposa. La novia, sin embargo, se asustó ante la perspectiva de convertirse en la esposa de un famoso mujeriego, y Rita incluso decidió dar un paso desesperado. Le ofreció a su exmarido casarse con ella por segunda vez. Sin embargo, Orson Welles no pensaba casarse con una mujer embarazada de otro. Rita solo tenía una salida: convertirse en la esposa de Ali Khan. En mayo de 1949, la diosa de Hollywood y el famoso Playboy se casaron en Francia. La boda fue rica y ruidosa. Por el bien de este hombre, Hayward dejó su carrera en el cine. 6 meses después nació su hija Yasmine, pero la alegría de la actriz por la maternidad se vio ensombrecida por la presión de sus nuevos parientes. Esto fue causa de nuevos conflictos en la familia de la estrella. Su marido insistía en criar a Yasmine según las tradiciones musulmanas, y su familia exigía que la hija creciera en Pakistán. Rita Hayward, de origen español, era una católica convencida. Protestó enérgicamente contra la islamización de su hija. Y cuando Ali Khan empezó a hablar de convertirse ella misma al Islam, Rita se negó en redondo. Ali estaba furioso. Acusó a la actriz, a la que había idolatrado recientemente, de no ser una diosa, sino una mujer corriente. Además, el príncipe no iba a convertirse en un modélico padre de familia. Volvió a su modo de vida habitual. Ali se ausentó de casa durante semanas y se entregó a los placeres en compañía de otras mujeres. Al cabo de 3 años, una vida así se hizo insoportable para Rita. Estaba cansada de los interminables rumores sobre las aventuras de su marido y se desilusionó por completo de su matrimonio. Rita hizo las maletas, cogió a su hija y regresó a Hollywood. Inició los trámites de divorcio. Ali Khan estaba furioso. No estaba acostumbrado a que las mujeres le desobedecieran. Pero Rita no respondió a sus amenazas. El príncipe incluso intentó robarle a su hija, pero no lo consiguió. Entonces ofreció a Rita un dinero fabuloso para conseguir el derecho a criar a su hija y llevársela a Pakistán. Pero la mujer se negó. Un año más tarde, finalizó el proceso de divorcio. Ali Khan y Rita Hayward no volvieron a verse. Rita volvió al cine, pero su antigua gloria ya era imposible de revivir. Por aquel entonces en Hollywood brillaba una nueva estrella, Marilyn Monroe. 7 años después, el príncipe Ali murió en un accidente de coche. Su prometida embarazada iba con él y a consecuencia del accidente perdió al bebé. En cuanto a Rita, se casó 2 veces más. Primero se casó con el famoso actor Dick James y después con el productor James Hill. Sin embargo, según sus propias palabras, estas relaciones no eran más que una sombra de la pasión desatada entre ella y el príncipe Ali Khan. Rita murió a los 68 años en brazos de su hija Yasmine. Sufría Alzheimer desde hacía 20 años.
Justo antes de morir, confesó que su vida se había roto desde niña, cuando su padre la obligó a acostarse con él. Durante toda su vida, la gran actriz fue infinitamente infeliz. Y la verdadera razón de la ruptura de relaciones con el príncipe Ali no fue en absoluto la diferencia de culturas y puntos de vista opuestos sobre el futuro de su hija. Simplemente, la pareja no podía renunciar a sí misma y a su modo de vida habitual. Prince volvió al estilo de vida de un playboy, y Rita tuvo que continuar su carrera en Hollywood, porque no encontró la felicidad en otro matrimonio. Muy a menudo, a la gente corriente le ocurren situaciones similares. Esta historia de amor es muy parecida a millones de otras historias que no llegan a las páginas de la crónica secular. Comparte en los comentarios, ¿a qué has tenido que renunciar por tu ser querido? ¿Y a qué no has podido renunciar nunca? Suscríbete al canal, dale a me gusta si te ha gustado este vídeo. Hasta pronto.